Hoy en la Curia de los Historiadores, el asesinato de Julio César. Hace 2 días os explicaba la historia de este hombre descendiente de Venus, excelente militar, ídolo del pueblo de Roma, enemigo de los optimates y que por sus propios medios consiguió ser cónsul, posteriormente dictador perpetuo y si él lo hubiera querido, podía haber sido rey de Roma. Y ahí es donde estaba el problema, que sus enemigos, los senadores optimates, veían que César podía devolver la monarquía a Roma y eso significaba eliminar la república y, por tanto, que ellos se quedarían sin poder. Hay que decir, y esto lo comenté en la publicación anterior, que no tenemos ninguna prueba de que César quisiera devolver la monarquía a Roma, pero los optimates estaban convencidos de que era una amenaza, así que la solución más sencilla para eliminar al heredero de Cayo Mario era asesinándolo, pero lo que los traidores no sabían, que aquello a lo que tenían tanto miedo lo provocarían ellos mismos, el fin de la república. Os lo cuento. Nos situamos en el 15 de marzo del año 44 a.C., en las Idus de marzo, las celebraciones de Año Nuevo. Desde hacía semanas los senadores optimates estaban ahí ya organizando el asesinato de César y en ese momento estaban liderados por Cayo Casio Longino y les costó, pero consiguieron captar y convencer al senador Marco Junio Bruto de que se uniera a la causa. Seguro que os suena este nombre. Y hablaremos de esa famosa escena de la que habréis escuchado hablar de "y tú también, hijo", pero esto será más adelante. Para mí, Bruto es el mayor traidor de todos. ¿Por qué? Pues porque Bruto era ahijado de César. Formaba parte de su círculo más íntimo. César le tenía en gran estima. La madre de Bruto era la amante de César. O sea, imaginaos la relación que había. Pero, por otro lado, Bruto era aférrimo a la República y antepuso la política a la estima de César. Entonces, Bruto se convierte en el líder de este complot formado por 60 senadores. Y tenéis que saber que todos son traidores, porque os acordáis cuando os conté en la publicación anterior que César y Pompeyo habían sido muy amiguitos, de hecho habían sido medio familia, y que luego se enfadaron. Pompeyo huyó de Roma con los optimates y fue cuando César consiguió el poder y Pompeyo fue ejecutado en Egipto. Pues bien, cuando Pompeyo murió en Egipto, los optimates volvieron a Roma y César, en lugar de cargárselos, que es lo que tenía que haber hecho, los perdonó. Y desde luego no tenía que haberlo hecho. De hecho, hay una frase que en la época imperial dirían algunos emperadores y que se hizo muy famosa y muy popular dentro de la cultura romana, que es la de Roma no perdona a los traidores. Sí que les paga, pero no los perdona. No sabemos si esta frase es a raíz de lo que le pasó a César, pero desde luego César ahí se equivocó y fue demasiado bueno. Así que el 15 de marzo los senadores convocan a César a una nueva sesión del Senado y lo hacen en la Curia de Pompeyo, que actualmente es en Largo Argentina, que seguro que lo conocéis. Si vais a Roma, de verdad que es un muy buen momento porque hace unos meses hubieron unas excavaciones donde se cree que se han encontrado los restos de la estructura de hormigón que Augusto, el heredero de César, mandó construir con una anchura de 3 metros y 2 metros de alto para marcar el sitio exacto donde los senadores acabaron con la vida de César. Así que si vais, esto no os lo podéis perder. Entonces, se celebra la sesión del Senado en la Curia de Pompeyo, pero tenéis que saber que los senadores siempre se reunían en la Curia, que estaba en el foro. Pero resulta que en el año 52 había sufrido un incendio y estaba en obras. Antes de seguir con la crónica de ese fatídico día, tengo que contaros, por si no lo sabéis, que los romanos eran muy supersticiosos y hubieron muchos presagios y augurios días antes del asesinato de César que él se enteró de ellos, pero no le hizo ningún caso. Uno de ellos, que seguro que habéis escuchado hablar de él, era el del arúspice, que unos días antes se cruzó con César y le dijo que iba a ser asesinado, como muy tarde hasta las Idus de marzo. Y ahí se quedó. El 15 de marzo, cuando César salió de la Regia, camino de la Curia de Pompeyo, se lo cruzó. Y César le dijo al arúspice, mira,
Son las idus de marzo y aquí estoy. ¿Y sabéis qué le contestó el anciano? Sí, César, pero todavía no han pasado. De hecho, Shakespeare, muchos siglos después, le otorgaría al anciano la famosa frase cuídate de las idus de marzo. Es decir, más que nada para que sepáis que no tenemos ninguna constancia de que esa frase saliera del arúspice, pero sí que sabemos que aparece en la obra de Shakespeare de Julio César. Otro de los presagios muy conocidos es el sueño que tuvo la tercera mujer de César, Calpurnia, la noche anterior, en que César moría en sus brazos y al día siguiente le rogó a su marido que no fuera al Senado. Pero César, una vez más, obvió ese presagio. Y luego vieron otros como por ejemplo ver aves nocturnas volando a plena luz del día o un esclavo de César al que le ardían las manos pero no se quemaba. Así que César obvió todo esto a pesar de, como os decía antes, que era una sociedad que era muy supersticiosa y salió de su casa camino a la reunión del Senado. Así pues, César sale de la Regia, su domicilio como Pontifex Maximus, y cruza el foro camino de la Curia de Pompeyo, que tampoco estaba muy lejos. Hay que decir que en ese momento no había mucha gente por la calle porque casi todo el mundo estaba en las celebraciones de Ana Perenna, que eran muy importantes en las idus de marzo y ya os lo expliqué en otra publicación. Cerca del río Tíber, con banquetes, música, por lo que en sí había un ambiente en la ciudad con ese poco bullicio que ya era un poco delatador de lo que podía pasar. Mientras César iba hacia la curia, Marco Antonio, él ya sabía como César que habían esas conjuras, habían esas sospechas y tengo que deciros que Marco Antonio hablaré de él otro día porque ha sido un personaje muy castigado. ¿Que era mujeriego? Sí. ¿Que le gustaba la buena vida? Pues seguramente, pero era la mano derecha de César, era el que le resolvía todos los problemas. Y la verdad es que tanto yo como algunos historiadores, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, si César no hubiera sido asesinado, es muy probable que Marco Antonio hubiera sido su heredero. Pero eso hablaremos del otro día. Así que esa misma mañana a Marco Antonio le confirman lo que va a suceder en el Senado y él sale corriendo para salvar a su amigo. Pero habían senadores optimates en la puerta de la curia que lo entretuvieron con papeleo y cosas de Estado de manera que no pudiera entrar y salvar a su amigo. Que realmente había un complot de 60 senadores. No sé si Marco Antonio hubiera estado allí, se hubieran salvado, pero seguramente le hubiera servido de ayuda a César, ¿no? Pero ahí César ya se quedó solo. Por otro lado, Plutarco nos explica que un filósofo amigo de César y que también era cercano a los optimates, le dio una carta antes de entrar en la curia. ¿Y César qué hizo? La cogió, la metió entre los documentos que llevaba en su mano izquierda y se metió en el edificio. En esa carta se sabrá más tarde que se le avisaba de que iba a ser asesinado en esa sesión, pero César no lo leyó creyendo que era una petición más de un ciudadano. Empieza la sesión y el primero que se acerca a César es el senador Tilio Cimber con la excusa de hacer una petición y tras la negativa de César, el senador tiró de su toga, que estaba prohibidísimo, no se podía tocar a Julio César por su cargo de Pontifex Maximus, y César gritó, «Esta cuiden vises». ¿Qué tipo de violencia es esta? En ese momento, Cascas saca el primer puñal que llevaba escondido como el resto de senadores afines a la tradición, que por cierto estaba prohibido ir armado a una sesión del Senado y entrar a la curia con un arma, y le da la primera puñalada. César se defendió, pero Tilio Cimber fue cuando dijo, «Ayuda, hermanos», y esa era la señal para que todos los senadores ayudaran a la muerte de César. César ahí fue consciente de que ya no había nada que hacer y se dejó. Imaginaros la escena, 60 senadores dando 23 puñaladas, un ensañamiento brutal, senadores que no sabían nada huyendo, otros cayendo por el suelo por el río de sangre, una escena dantesca. Y aquí llegamos al famoso momento en que Bruto, el ahijado de César, del que os he hablado al principio, que para mí es el mayor traidor de toda la conjura, apuñala a César en la ingle y César lo mira ya que está a punto de morir y le dice en griego,
Caesú tecnon, tú también, hijo mío, reflejando el asombro de la traición por alguien tan cercano. Aquí, esta frase de tú también, hijo mío, esto ya lo ha aclarado mucha gente, pero por si no lo sabéis, lo aclaro yo también. Bruto no era hijo de César. Esta frase de tú también, hijo mío, es una manera de demostrar ese acercamiento que tenían. Nosotros esto lo podemos utilizar de manera diaria, de, ay, hija, ay, hijo mío, pues, pero no fue su hijo, fue su ahijado, y sí que la madre de Bruto, Servilia, fue la amante de César, pero no, Bruto no fue su hijo. Pero aún así a César le dolió muchísimo la traición, porque como os dije anteriormente, le tenía en gran estima. El apuñalamiento de Bruto fue el último. César intentó cubrirse el rostro con su toga, imaginaros lo importante que era el honor en Roma. Y la vida siempre cruel, César murió a los pies de la estatua del general Pompeyo. Estaba en la curia de Pompeyo, el que una vez fue su compañero y amigo y más tarde su mayor enemigo. ¿Y qué pasa ahora? Pues no os lo vais a creer. Y es que los asesinos de César organizaron muy bien su asesinato, pero no organizaron ni pensaron qué es lo que tenían que hacer después. Ellos creían que una vez César muerto, todo se establecería solo, y evidentemente no iba a ser así. El cuerpo de César quedó, como os explicaba anteriormente, a los pies de la estatua de Pompeyo y sus esclavos lo recogieron. Los asesinos huyeron y se escondieron en el templo de Júpiter y los visitó el famoso senador Cicerón, que sí que era partidario de su causa, pero nunca llegó a mancharse las manos. Un tío muy listo. Marco Antonio también se presenta en el templo de Júpiter, los declara asesinos y se declara él mismo defensor de la causa de César, por lo que los expulsa de Roma, que eso no significa que luego no fuera a por ellos. Y aquí aparece una vez más la habilidad de Marco Antonio, por dos cosas. La primera, abre el testamento de César junto con la familia del fallecido, que lo tenían guardado las vírgenes vestales, y descubren varias cosas, pero dos muy importantes. La primera es que César deja una cantidad enorme de dinero al pueblo de Roma, lo que demuestra que todo lo que hacía era por y para el pueblo. Hay que pensar que César era multimillonario. Nos es imposible saber qué cantidad de dinero tenía o cuál era su fortuna, pero claro, es que conquistó las Galias, o sea, imaginaros los millones de denarios que tendría. Y el otro punto importante es que se enteraron de que su heredero era Octavio, su sobrino enfermizo y con pocos dotes militares, pero que algo vio en él porque en el futuro Octavio sería el primer emperador de Roma, el emperador Augusto. Eso es lo primero que hizo Marco Antonio de una manera muy hábil para saber en qué situación se quedaba tanto la familia como él. Y la segunda cosa fue que Marco Antonio organizó unos funerales de Estado en el foro, ensalzando la figura de su amigo fallecido, y esto hizo que si ya habían partidarios entre la población, pues ahora todavía más. Aquí los asesinos se dieron cuenta de que no tenían nada que hacer. La causa por la recuperación de la República estaba totalmente perdida. Hay que decir que el pueblo estuvo durante horas tirando objetos al cuerpo de César para que no se apagara su llama. Y aquí nace una guerra civil entre Marco Antonio y Octavio y los asesinos de César, Bruto, Casio y todos los traidores, que acabará en victoria de la mano derecha de César y de su heredero. Que por cierto, otro día os hablaré de estos dos personajes porque al principio empezaron muy bien vengando la muerte de César, pero luego acabarían fatal. Hay mucho que contar. Bien, aquí acaba la publicación especial esta semana de la vida y muerte de Cayo Julio César. Espero que os haya gustado. Para los que no conocíais a César, pues espero que ahora tengáis mucho más claro por qué es un personaje tan importante en la historia de la antigua Roma y en la historia en general. Y para los que no tenéis muy claro el por qué fue asesinado, ahora entenderéis el por qué. Sí que es verdad que no sabemos si Julio César no hubiera sido asesinado, si se hubiera
implantado la monarquía, si la república hubiera seguido o se hubiera creado el imperio. Eso es algo que nos quedaremos siempre con la duda. Pero sí que es verdad que es su legado y su figura sigue presente más de 2000 años después. Si os ha gustado o queréis hacer algún comentario, lo podéis hacer aquí y, amantes de la historia, os espero en la curia.